Muy buenas noches con las personas que nos pueden acompañar en esta serie de videos que venimos haciendo de un tiempo para acá. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico e imagenólogo de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Hoy día, lunes 13 de abril, siendo las 20 horas 2 minutos, acá en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, desde donde levantamos esta señal. Que busca simplemente tener una vía de comunicación con el público en general y poder despejar dudas, poder despejar cualquier tipo de bulos, cualquier tipo de fake news o cualquier tipo de noticia que nos llega en grandes raudales ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Y de una u otra manera buscamos nosotros como médicos llegar con información válida, información certificada, información que cumpla cánones de ética y obviamente que cumpla criterios que tienen que ver en cuanto a la investigación normal. En virtud de ello, empezamos nosotros mencionando y solidarizándonos con todas las personas que pudieran estar enfermas por el COVID-19, y nunca está de más recordar que no hay que ser ni señalarlos, ni hay que tratar de subjetivizarlos a las personas, porque recordemos que cualquiera puede ser susceptible de enfermarse, mucho más con muchas personas que están atravesando otro tipo de dolencias que debido a la crisis que estamos viviendo en cuanto al desborde de la parte sanitaria, de una u otra forma esas dolencias no pueden ser controladas. Así también un abrazo especial y una solidaridad a todas las personas que lastimosamente han tenido algún familiar fallecido, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa. Entendemos que probablemente, cuando hablamos de otras causas, muchas de ellas quizás dentro del contexto de lo que se vive, si no estuviéramos viviéndolo, pudieron haber sido al menos paliadas parcialmente. Dicho esto, comenzamos a manifestar algunas cosas que hablamos dentro de lo que es este video. Y entre ellos vamos a mencionar una pregunta que quedó pendiente. Bueno, no quedó pendiente, se la habló, pero lo vamos a retomar del día de ayer. Hablamos algo de estadística, del rincón del médico y un segmento de bulos. Entonces entramos de lleno a esto. El día de ayer Jennifer Paola Cedeño Bravo nos comenta: ¿usted qué opina sobre los nuevos casos confirmados de COVID-19 en China, y en su mayoría reportan que casos son importados? Efectivamente, los casos nuevos que ha reportado China en su mayoría son casos importados, y sí sería interesante entender este punto también, porque hay algunos infectólogos que están pronunciándose sobre los nuevos casos de personas que estuvieron contagiadas y que dieron positivos al test, y presumen que, por lo que he leído con algunos infectólogos, que a pesar de que haya aparecido positivo el test, no implica necesariamente que esté activo el virus. Es probable que el virus se manifieste, esté presente dentro de la orofaringe y pudiera haber dado en el hisopado positivo como tal. ¿Sí? Entramos de lleno a hablar también de la estadística que presentamos, y tomamos en cuenta la estadística que nos brinda el Ministerio de Salud Pública. Y la estadística del día de hoy, 13 de abril, a las 8 de la mañana, nos dice, cambian de horas, bueno, un problema. La estadística de las 8 de la mañana nos dice que en el país, que en Ecuador, tenemos 7.529 casos, tenemos 355 personas fallecidas y 597 casos con alta hospitalaria. Nuevamente, esta cifra, la verdad, para algunos pudiera sonar muy interesante en la medida de que se comprobara que esos casos con alta hospitalaria representan a casos de personas con COVID que negativizaron las pruebas de COVID-19, y eso no lo sabemos. También existe un pequeño renglón que se suma en la parte final de la estadística, de que hay 424 personas fallecidas que existe probabilidad de que se relacionen con COVID. Si así fuera el caso, probablemente tendríamos una cifra que ronda alrededor de 400, 300, son 700, casi 780 personas fallecidas, si tomamos en cuenta lo que corresponde a estas personas que todavía no se sabe si murieron por COVID-19 o por otra causa, pero que tienen una gran posibilidad de que haya sido por COVID-19. Muy bien, vamos a dar una pequeña información de lo que ocurre a nivel mundial.
Y en esta página de la Universidad de Johns Hopkins, que siempre la mencionamos y que creo que todo el mundo la conoce, al día de hoy, 13 de abril, tenemos que Estados Unidos está con la mayor cantidad de casos, con 682, por encima de 682.000, España por encima de 170.000, Italia por encima de 159.000, Francia por encima de 137.000, Alemania por encima de 130.000, Reino Unido por encima de 89.000, China, que ya superó los 83.000, se encuentra ubicado en 2, 4, 5, en el sexto puesto, ¿sí? E Irán, que se le acerca mucho, junto a Turquía, Irán con más de 73.000 y Turquía más de 61.000, muestran que ha existido todavía rebrote, sobre todo Turquía, que está teniendo una curva exponencial bastante interesante por lo que estamos observando. Y tomando en cuenta la estadística latinoamericana, teniendo presente a Estados Unidos como referencia, sin ser país latinoamericano, pero tomándolo como referencia por los vínculos de migración que tenemos hacia el país norteamericano, tenemos que cuando en Estados Unidos ya tenían 682.619 pacientes confirmados, ya tenían 23.519. Brasil, 23.430 confirmados, 1.328 pacientes fallecidos. Perú, 9.784 pacientes confirmados y 216 fallecidos. La curva de Perú, la verdad que ha estado mostrándose muy acentuada y era una curva que nosotros veníamos manejando. Entonces, en teoría, que nosotros ya presentamos 7.529 casos y 355 fallecidos, aquí hay cosas que no cuadran mucho. Primero, el ministro de Salud dijo que aparentemente iba a entrar otro equipo a realizar pruebas, el cual iba a sumar 1.400 pruebas por día. Aparentemente no ha entrado a funcionar. Me imagino yo que cuando empiece a funcionar con los casos antiguos, vamos a tener una curva ascendente probablemente de que se va a disparar en unos 2.000 o 3.000 casos, como ya aconteció hace 3 días atrás, por si acaso. Y segundo, si tengo en cuenta esta relación, solo comparándome con Perú o solo comparándome con Chile, que más o menos tengo las cifras aproximadas, cuando en Perú son casi 10.000 pacientes confirmados, tengo 216 fallecidos. Cuando en Chile son 7.525 pacientes confirmados, son 82 fallecidos. Y cuando en Ecuador aparentemente son 7.529 pacientes confirmados, son 355 fallecidos, si tomar en cuenta los 424 que tienen una alta probabilidad. ¿Qué significa? Que tanto la mortalidad como la letalidad que estamos teniendo está bastante disparada si nos comparamos con otros países de la región. Pero nuevamente, el hecho de no ser la suficiente cantidad de test modifica todo. Porque si yo tengo un ejercicio muy sencillo, 100 pacientes positivos y de ellos fallecen 10, automáticamente tengo la tasa de mortalidad del 10%. Pero si yo tengo 1.000 pacientes confirmados positivos y han fallecido los mismos 10, porque obviamente que los fallecidos es muy difícil que los pueda modificar, salvo que haga algún tipo de actividad sesgada o de pronto no transparente todo y ahí pudiera. Pero en el momento que tengo 1.000 pacientes y tengo 10 pacientes fallecidos, ya lo que era un 10% se transformó en un 1%. Entonces la modificación es muy evidente. Entonces nosotros al no tener los test suficientes y tener esta mortalidad que tenemos, nuestra tasa, tanto de mortalidad como de letalidad, sin lugar a dudas, está bastante disparado si nos comparamos con los países vecinos. En México, cuando ya tienen 4.661 casos, tienen ellos también 296 personas fallecidas, se va apareciendo en nuestras cifras. Panamá, con 3.400 casos, tienen 87 fallecidos. ¿Sí? Colombia, 2.852 casos, tienen 112 fallecidos. Argentina, con 2.208 casos, 97 fallecidos. Cuba, con 726 casos, tienen 21 personas fallecidas. Bolivia, con 330 casos, 27 personas fallecidas. Y finalmente Venezuela, con 189 casos y 9 personas fallecidas. Entonces, si nos podemos comparar con el resto de países, sin lugar a dudas vemos que nuestras cifras frías representan una mortalidad muy significativa. Nuestras cifras per cápita, junto a Panamá y Paraguay, están bastante disparadas, porque
Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con México, que tiene una cifra representativa, pero en México viven más de 100 millones de personas, acá somos 17 millones de personas, o sea, proporcionalmente no hay una relación de una con otra. Entonces hay que tener presente aquello. Y nuevamente, las cifras que nosotros mostramos acá son las que brinda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y son las que nosotros, lastimosa o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, son las que tenemos que confiar. Nuevamente existe siempre el margen de un sesgo que puede ser importante. Existe siempre la posibilidad de que mucha gente crea que hay una manipulación de cifras buscando algún tipo de interés específico. No lo puedo saber, no estoy metido entre las autoridades que manejan información de este carácter, pero simplemente por la coincidencia que ocurre en cuanto a las personas que fallecen del ámbito de salud, yo entiendo que probablemente la cifra de fallecidos es muy diferente a la que nos muestran acá, totalmente. Bueno, voy a entrar a la parte del rincón médico y en el rincón médico voy a tomar en cuenta un artículo que lo publican en la página web de medium.com y que está realizado por el doctor, el MD PhD Matthew Amdahl, y que tiene que ver él, bueno, un pequeño currículum de él. Él tiene un doctorado en bioingeniería, tiene muchas disertaciones en biología molecular y bioquímica y sobre todo fisiología de hemoglobinas de mamíferos. En los últimos 7 años ha tenido investigaciones importantes sobre la parte de hemoglobina y él está opinando sobre un artículo y sobre un audio que hemos escuchado la mayoría, sobre todo la parte médica, en lo que tiene que ver a por qué el COVID-19 puede ser tan letal y que según la persona que genera el audio, que tiene que ver con una relación directa con un proceso en la parte de los glóbulos rojos en cuanto a la destrucción de esto y a la producción o a la liberación de hemoglobina y por lo tanto el aumento de la ferritina según el audio que se escucha muy frecuentemente. Entonces el artículo que él publica se llama COVID-19 desacreditando la historia de la hemoglobina, ¿sí? Y el artículo la verdad que es bastante interesante porque desde el punto de vista bioquímico él hace una disertación muy apropiada sobre ese audio que circula y entre otras cosas lo primero que él aclara es que no se sabe muy bien, no se puede ni siquiera aseverar que el virus ingrese a los glóbulos rojos. Porque dentro del audio que se escucha se comenta de que la cloroquina funciona muy bien porque actúa inhibiendo o evitando que también muchos glóbulos rojos se destruyan, haya este evento tóxico a nivel celular, a nivel de la sangre y por ende actúa de esa manera. Entonces él relaciona eso con lo que ocurre cuando nosotros utilizamos la cloroquina para el paludismo, que inhibimos la actividad del parásito y y obviamente inhibimos que el parásito actúe sobre los glóbulos rojos y lo destruya. Entonces este doctor que se llama Matthew Amdahl y que pueden encontrar el artículo de él en la página medium.com, primero manifiesta que no está claro que el virus ingrese a los glóbulos rojos y por ende si el virus, y él manifiesta que revisando literatura actual no se encuentra ninguna evidencia significativa de que el SARS-CoV-2, que así se llama el virus del COVID-19, ingrese en los glóbulos rojos. Si bien es posible que se hayan pasado por alto las interacciones entre el virus y los glóbulos rojos, en la mayoría de las investigaciones se han centrado comprensiblemente en la enfermedad pulmonar. Actualmente no hay evidencia que sugiera que los glóbulos rojos sean un sitio significativo de localización o replicación viral, o sea, de reproducción del virus dentro de la célula. Si la hipótesis es que la mayor parte del efecto tóxico de este virus surge de las interacciones con hemoglobina, documentar la entrada viral en los glóbulos rojos sería el primer paso importante. Por ende, si no se documenta eso, se puede ir descartando esa situación. Y ahí hace un análisis pormenorizado que a la persona que le interese, sí sería importante que lo pueda leer. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar también por interno, no hay ningún problema. Pero en todo caso, esto que debió haber ido dentro de bulos, es importante entender porque miren, la información que muchas veces parece científica, que tiene una connotación con bases fisiológicas o fisiopatológicas, a veces se escapa de ello. Por eso que incluso los médicos podemos ser burlados muchas veces
o podemos ser sobredimensionados en cuanto a cierta información, incluso en cuanto a tratamientos, y por ello es que hay que actuar con mucho tino en esto. Si a nosotros los médicos nos ocurre lo que estoy mencionando, imagínense el común de la población cómo puede estar. Por ello, nuevamente, hay que intentar aislarse de estas noticias o de la mayor cantidad de noticias que tienen que ver con el COVID-19, porque a la larga les puede jugar en contra. Muy bien, aquí también traigo un artículo que el día de ayer lo había mencionado y que está publicado en la página de Panamspot en español, y en la cual manifiesta la autora de esta, que se llama Mamela Fiallo Flor, y se publicó el 10 de abril del 2020 de la siguiente manera. El artículo se titula "Coronavirus, ignorar a la OMS salvó a una región de Italia". ¿Sí? Y habla específicamente de la zona de Véneto, que tiene 80% menos contagiados que Lombardía y apenas 10% la cantidad de muertos, que en estadística es un dato muy, pero muy significativo. Entonces, comenta la fallecida, perdón, comenta la persona que publica, que Italia era el país que más muertes reportaba por coronavirus, con 18.279. Al momento ya Estados Unidos sobrepasó a Italia, sobrepasó a España, con más de 23.000 casos de personas fallecidas, y centradas la mitad de los fallecidos, casi la mitad de los fallecidos, en Nueva York. O sea, imagínense el efecto que está teniendo en la Gran Manzana. Pero bueno, centrándonos en el reportaje, Italia, y como miembro de la Organización Mundial de la Salud, siguió las recomendaciones y al menos ha demostrado que en la zona de Véneto, las recomendaciones que no se fueron llevadas por algunas consideraciones, de una u otra manera ha funcionado en el punto de vista estadístico. ¿Y por qué comentan aquello? Pues bueno, primero, para comenzar, los inmunólogos que asesoraron a las autoridades del sur de Italia, en la zona de Véneto, dijeron que fue un desastre, un error estratégico enorme el hecho de que la OMS diga que las mascarillas solo se usan para los pacientes contagiados positivos y para los pacientes que están cuidando a pacientes positivos. Y el día de ayer, ya tengo algunos días mencionando que todas las personas que salgamos tenemos que ir con mascarilla, por el efecto de que mucha gente podemos ser portadores, podemos ser positivos y ser no sintomáticos, y podemos nosotros contagiar al resto de la población. Entonces es importantísimo el uso de la mascarilla. Entonces ahí viene un gran detalle. Luego, ellos manifiestan que la mascarilla sí cumple un rol importante en la detención de la propagación. Miren eso. Luego, ellos manifiestan también que al tener el centralismo que vive Italia, como muchas naciones del mundo, eso a la larga les llevó a tener la salvación, entre comillas, porque al ser tan centralizado y esperar que salgan resoluciones del Estado central, ellos adoptaron como región llevar adelante ciertas consideraciones. Y entre ellos también hubo una bastante interesante, que es la de poder realizar las pruebas a la mayor cantidad de la población. Sobre todo se centraron en el ámbito hospitalario, y ellos llegaron al ámbito hospitalario, a las personas que trabajaban en hospitales, y le hicieron pruebas a todo el mundo. Y descubrieron que primero el 50-70% de los infectados eran menores de 50 años y no desarrollaban síntomas. Pero miren el dato importante: 50-70% de los infectados. Y segundo, descubrieron que había una gran cantidad de gente, justamente esto, como portadores asintomáticos. Entonces podrán imaginarse la cantidad de personas que pueden estar circulando libremente, habiéndose contagiados y sin aparentemente sentir absolutamente nada. Entonces, estas dos cosas de una u otra forma motivaron a que las estadísticas de Véneto fueran completamente diferentes del resto de Italia. Sí, completamente diferentes, porque nuevamente, escuchen el porcentaje: 80% menos de contagiados que Lombardía, que fue la zona más afectada, y 10% y apenas 10% de la cantidad de muertos que tuvieron frente a otras zonas. Entonces, por lo tanto, esas medidas, sin lugar a dudas, sirvieron muy favorablemente. Muy bien, así que interesante el artículo, que también creo que apareció en un medio local. Si lo pueden leer, la verdad que les va a sonar muy interesante. Algunas personas me estuvieron comentando nuevamente lo que están sintiendo por los efectos de estar sometidos a la cuarentena, y algunas personas que yo les sigo
pronóstico de enfermedad del COVID-19 y que la verdad muchos ya se han recuperado, igual manifiestan lo siguiente. Voy a repetir algo que lo mencionamos unos 3 o 4 días atrás en cuanto a las condiciones que el COVID-19 puede jugar a muchas personas. Entre ellos, el aislamiento que estamos viviendo, es probable que al 36% de la gente produzca cuadros de ansiedad, al 32% de gente cuadros de estrés y al 30% de gente cuadros de depresión. Cuando yo mencioné eso, alguien me dijo, yo tengo las 3 cosas. Y bueno, no es nada raro estar sometido a ello. Entonces, vean que al menos el tercio de la población normal va a experimentar esto. Pero cuando hablamos con el personal de salud todavía tiene un nivel superior en cuanto a estrés, que llega al 73%, depresión al 51%, ansiedad al 45%, y aquí se suma insomnio en el 36%. Entonces, miren que las personas que estamos relacionadas con esto, ¿sí?, de una u otra manera entramos en ello. Yo la verdad, decir que no me he estresado, que no me he deprimido, sería engañar. Sí, tengo esos momentos, pero de una u otra manera, por ejemplo, el hacer estos videos que me obliga a estarme actualizando, a estar revisando, hace que mi mente en ese momento al menos se concentre en eso, en buscar bien las cosas, en asesorarme bien, en preguntar bien, y de una u otra manera minimizo la depresión y sobre todo el estrés que puedo sentir. Pero yo lo siento, asumo que la mayoría de nosotros lo vamos a sentir como tal. Y para evitarlo, recuerden siempre la agenda de actividades, utilizar eso, y que su mente sobre todo pueda tener o pueda sentir algún otro tipo de cosas. Entre ellos siempre será importante que tengan presente, porque yo lo había mencionado, déjenme ver si lo tengo por acá cerca, siempre es importante que tengan presente algunas consideraciones, porque cuando uno llega a sentirse muy prisionero de todo esto, recuerden que el hecho de quedarse en casa va a favorecer que el hecho de quedarse en casa y saber que uno está siendo favorable para la contención y mitigación del problema, ya debería uno tomarlo como positivo. Mucha gente le va bien orar, otra gente el no exponerse a noticias que tienen que ver con el COVID-19 también es muy importante. El manejar o el no tener pensamientos negativos, intentar de manejarlos al menos, ya que si no se puede tenerlos, al menos intentar manejarlos. El buscar actividades que relajen, como actividad física, como por ejemplo la meditación, para los que pueden hacerlo, yoga para otras personas, que va a ayudar siempre. Luego también tener conversaciones telefónicas por estas plataformas, Zoom, Skype, con otros familiares, con amigos. Yo el día de ayer les había mencionado como ahora hay grupos de amigos que se centran por Zoom y tienen noches de tertulia, ¿sí? Canta uno guitarra, el otro le sigue, etc. Entonces la posibilidad de las personas que tienen internet, conectividad, les puede ayudar en ello. Y bueno, también desarrollar en la mente posibilidades de tener metas realistas, de buscar alternativas de trabajo, ¿sí?, dentro de todo, viendo qué posibilidades pueden encenderse ahora, aparecer nuevamente, lo que tiene que ver con el teletrabajo, en fin. Y de una u otra manera, la gente que es solidaria, que es altruista, también tiene una forma de llevar esto de mejor manera, porque el alma se alimenta, el alma también se sintoniza con estos efectos que hace cada persona. Así que interesante, porque eso es un aprendizaje para salir de la crisis y para poder combatir todo este tipo de elementos, que lo he mencionado nuevamente porque muchas personas me han hablado hoy día y bueno, hemos estado comentando sobre la depresión, la ansiedad, el insomnio, la angustia, en fin. Víctor Bravo el día de ayer manifestó que en un video de Olga Tañón, ella hacía pruebas de COVID-19 a toda la familia y ella, la prueba es cómo se hacen las mujeres, la hacía a toda la familia y a las mujeres embarazadas se pinchaba el dedo, según lo que estoy leyendo, y lo ponían en el elemento para poder determinar la prueba y esperar que si el positivo daba negativo o no. Dice que la mayoría de ellos dieron negativos y acá en Ecuador podría ser igual. Entonces, nuevamente, hay pruebas, hay test que son, hay pruebas o test que son rápidos, generalmente son de carácter indirecto, o sea, lo hago buscando anticuerpos o antígenos
anticuerpos sobre todo, la respuesta de anticuerpos muy específicos, y en base de ello yo puedo tener una respuesta del test. Pero tenemos que recordar que los test son muy variables dependiendo si estos test tienen una sensibilidad buena e incluso una especificidad buena. Cuando hablamos de test que tienen buena sensibilidad, al menos la sensibilidad tiene que estar demostrada por encima del 80%. Tengo entendido que ya hay test por ahora que están llegando, que tienen sensibilidad alrededor del 97%, que es muy alta, ¿no? Y obviamente estos test serían muy efectivos. Así que si se puede conseguir ese tipo de test, la verdad que eso ayudaría para hacer las pruebas masivas, y que es lo que también se busca de otra manera. Además que estos test, estas pruebas no son muy costosos, o sea, versus a lo que cuesta el resto. Y yo creo que eso publiqué hoy día. El país, Ecuador, tiene uno de los valores más altos en pruebas en PCR de toda Sudamérica, porque nosotros, con la rebaja entre comillas que ha tenido el gobierno, supuestamente las pruebas deberían costar ya entre 80 a 120 dólares. Hubo mucha gente que lo pagó entre 220 a 320 dólares. Entonces, con 80 a 120 dólares estamos hasta por arriba de Brasil. Y sépase usted que en muchos países las pruebas son gratuitas. Incluso países como Chile, incluso países como hasta parcialmente en Colombia, muchas pruebas se están haciendo gratuitas. Otras, dependiendo de seguridad y ese tipo de cosas, las están cobrando. Pero miren que hasta ahí es una limitante, porque nuestro país tiene las pruebas por PCR más caras. Las pruebas otras, las rápidas, en teoría deberían no costar más allá de 25 dólares, entonces el cambio es muy significativo. Pero los lugares donde yo he tratado de buscar información, o se les ha terminado y les va a llegar nuevamente, o no han tenido, una de dos. Muy bien, entro en el segmento de los bulos. Y el primer bulo que abordo, que me parece, no sé si, bueno, lo pongo como bulo. Recuerden que bulo es una noticia falsa que se hace pasar como verdadera, y agarro esta noticia que supuestamente sale en La Estrella de Panamá. Entonces puede ser que el periódico no sea confiable como tal, y supuestamente es del 13 de abril del 2020, pero la pongo en relación por lo que escriben ahí. Dice: escándalo por el vínculo del viceministro de Finanzas del Ecuador con offshore de Panamá. Y esto tiene que ver justamente con el pago de los 320 millones de dólares que hace poco hizo, en plena cuarentena, el Ecuador a deuda externa. Que no es tanto de deuda externa, porque son tenedores, que la mayoría son internos, son hasta ecuatorianos muchos de ellos. Entonces no es deuda externa, sino pago a tenedores, realmente debería ser el nombre. Entonces, si esto llegara a ser verdad, si esto fuera verdad, se acaba de cometer uno de los actos más innobles, indolentes y corruptos que puede existir en el país. Porque en plena cuarentena, utilizar dinero para pagar tenedores que van a lucrar, ¿sí? Porque esa gente que se le pagó allí ganó 4 veces el dinero que ellos habían colocado de un día para otro, ¿sí? Más de 4 veces. Entonces, si usted metió 100 dólares, el siguiente día sacó 400. Si usted metió 1 millón, el siguiente día 4 millones. Entonces, hágase la idea. Y si eso fuera real, por eso lo estoy colocando como bulo, y sería un acto ignominioso, y la verdad que estas autoridades mínimo deberían pagarlo con la cárcel. Pero bueno, lo he colocado como bulo, sobre todo porque viene de un periódico que se llama La Estrella de Panamá y puede ser no confiable. Sin embargo, está allí y lo podrían encontrar. Luego, en otro tema, nuevamente hoy día unas 4 o 5 personas me han escrito sobre el dióxido de cloro. ¿Y qué pienso yo? Ya sobre el dióxido de cloro, y esta persona que se llama Andreas Kalker, ya lo hemos hablado algunas veces. Y nuevamente, él no es médico, primera cosa. La presentación que te hace y que trata de relacionar hechos científicos con lo que tiene que ver con el dióxido de cloro, científicamente no es demostrado todavía. Empíricamente pudiera existir, pero nuevamente, a ver, y les pongo un ejemplo, ya que tengo aquí justamente, solo a manera de ejemplo, una pimienta negra. Entonces, esta pimienta negra, si yo comienzo a darle cucharaditas a 100 personas, ¿sí? A 100 personas le doy cucharaditas que tienen COVID-19, es probablemente 80 personas se van a sentir muy bien en el transcurso de poco tiempo. Porque la estadística del COVID-19 nos dice que 80 personas van a tener un cuadro leve, incluso algunos van a ser asintomáticos. Ojo con eso. Entonces, en ese momento yo podría decir, la pimienta negra, ¿sí?, sirve para tratar el COVID-19. Entonces, es una elucubración a partir de un evento netamente circunstancial
y netamente casuístico. Entonces, si yo quiero demostrar que la pimienta negra me está sirviendo, yo debería agarrar 100 grupos al que les dé pimienta negra y 100 grupos al que no les dé pimienta negra, ¿sí? Eso se llama estudios a doble ciego, y ver si estadísticamente la gente que recibe pimienta negra se comporta de mejor manera que los que no reciben pimienta negra. Entonces, eso no hay en cuanto al dióxido de cloro. Por lo tanto, utilizar el dióxido de cloro para esto y de la forma como te la recomiendan y vendiendo, porque para mí es un negociado, honestamente lo digo, para mí es un negociado. Entonces, la forma como recomiendan más bien pudiera llegar a niveles de toxicidad y en vez de hacer un beneficio que tampoco lo tiene, va a darles un perjuicio que eso sí, segurísimo lo va a tener. Entonces, eso nuevamente a lo de dióxido de cloro lo menciono rápido porque ya algunas veces lo hemos mencionado. Luego tengo, miren lo que pasó, será una semana o quizás un poco más, que comenzamos a hablar de la ivermectina y cómo en laboratorio, in vitro, en laboratorio, había demostrado que disminuía la tasa de replicación del COVID, del SARS-CoV-2 y por ende se mostraba prometedor, pero no había estudios en humanos. Y miren lo que hoy día ya se publica en un periódico, déjenme darles bien el nombre para hablar con propiedad. Se publica en el periódico que se llama Diario Veterinario, el martes 14 de abril, o sea, hoy día, ¿sí? Entonces la página web es diarioveterinario.com, ahí pueden encontrar la noticia, donde dice: coronavirus, preocupa el uso indebido de la ivermectina en personas. ¿Por qué? Porque ya la gente comenzó a escuchar eso y hay casos de gente que se está inyectando. Es más, acá en Manabí, a mí me pasaron un video de alguien que se puso subcutáneo ivermectina, por el amor de Dios, a lo que llegamos. O sea, nuevamente, todas las cosas que estén descubriéndose, hay que ser muy criterioso y muy riguroso en esto, ¿no? Incluso la FDA explica que el fármaco ivermectina está aprobado para su uso en personas, pero para el tratamiento de algunos gusanos parasitarios como estrongiloidiasis intestinal o la oncocercosis. ¿Sí? Allí está aprobado por si acaso. Y formulaciones tópicas de ivermectina, o sea, cremas, ese tipo de cosas, están aprobadas para uso humanos solo con receta médica para el tratamiento de parásitos externos, como por ejemplo piojos y afecciones de la piel como rosácea. Y sí, aquí hay jabones que se hacen a partir de ivermectina y que para la escabiosis nosotros recetábamos. Sí, pero con indicaciones, porque sabíamos lo tóxico que podía ser. Entonces, no, por favor, no utilizar ivermectina pensando que van a tratar el COVID-19, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, porque todavía en humanos no se ha demostrado nada. Así que actuemos con sensatez. Digo esto porque nuevamente es que la gente se dispara y comienza a actuar. Por ejemplo, lo mismo que pasa con los túneles de vaporización. Ahora que por todos lados quieren poner túneles de vaporización y no se ha demostrado, sí, o sea, para el tratamiento del SARS-CoV-19, para el tratamiento del COVID-19 no sirve, para el tratamiento no sirve. Es una medida paliativa mínima, pero si yo como municipio, por ejemplo, quiero gastar quiero gastar en comprar dióxido de cloro, quiero gastar haciendo túneles de vaporización, en algo que es empírico totalmente, ese dinero mejor utilizo en comprar mascarillas y test, que de esa forma voy a prevenir más eficientemente el problema. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con aquello. Muy bien, hasta aquí era la zona de los bulos y hemos tenido que revolver y recuperar algunos de los bulos que se habían mencionado por una situación muy elemental y era esto. Y la verdad, lo del video de la ivermectina, y sí, me dio como escalofríos porque una persona lo hacía. Bueno, en fin. Voy a leer lo que ustedes comentan acá gentilmente, así que vamos a hablar sobre ello y ver saludos, comentarios, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que vamos a ver acá nuevamente. Aquí hay una persona que es muy asidua también a esta charla, que se llama Marikey Don Blaveles. Muy buenas noches, Marikey. Te voy a decir así, Marikey, porque aparece Marikey. Sonia González dice: después de muerta una persona con COVID-19, ¿qué tiempo demora el virus para morirse del cuerpo y ya no ser contagioso para los que darían sepultura?
Eso es muy variable, ¿eh? Incluso se habla de días, porque recuerden que el virus vive dentro de una célula que podría vivir dentro de fluidos o líquidos y podría esto alargar su periodo de vida. Entonces, cuando una persona fallece, comienza el cuerpo a degradarse y a producir líquidos. Y estos líquidos que tienen muchos elementos pudieran hacer como un caldo de cultivo que pueda mantener por más tiempo eso. Entonces, nuevamente, la OMS, la primera recomendación es cremación. Y luego, si no llega a cremación, con las medidas, por la excepción de la cantidad de gente que fallece, con medidas muy de contención muy adecuadas, teniendo a la persona fallecida dentro de estas bolsas y colocándolo incluso en ciertos ataúdes. Miren en Nueva York cómo hacen. Los ataúdes, me parece que son, estoy seguro que no son de madera. Tiene la impresión, por lo que se ve en las imágenes, que pudieran ser de cemento o algo así. Y luego son enterrados, pero incluso en el lugar donde se entierra, la capa base sufre también un proceso químico especial. Entonces ella pregunta, y a no ser contradictorio, para que le dieran sepultura. Entonces la sepultura, si es que se llegaría a eso, tiene que también sufrir un procedimiento. Me pregunta por días. Lo ideal es que la persona pueda llegar a ese proceso lo más rápido posible si es que no llegó a cremación. Sí, pero ya asumo yo que los lugares donde están haciendo donde están llevando adelante esto, sobre todo en Guayaquil por la cantidad de personas que han fallecido, tienen ya, me imagino yo, su programa, su algoritmo, probablemente tienen también su forma de llevar adelante esto, ¿no? Isabel Git Delgado dice, saludos desde Manta, bendiciones a Manta. La transmisión en vivo es similar a sus clases impartidas. Viaje en la auditoría recién. Bueno, agradezco de haber sido una ex alumna. Y sí, en mis clases la verdad es que, en mis clases, en mis alumnos más bien, sobre todo los que no me conocen, entran un poquito estresados o angustiados porque creen o me dibujan a veces como un ogro, pero creo que al final del semestre todos quedan bastante satisfechos por la docencia, ¿no? Yo doy clases en medicina de diagnóstico por imágenes. Entonces tengo que hablar mucho inicialmente sobre radiaciones, sobre qué son los que son radiaciones ionizantes, cómo afectan a los humanos, cómo afectan a los tejidos vivos, en fin, cosas que si es que superamos esto, de pronto podríamos armar en algún momento unas clases virtuales sobre eso para los que les interese. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, buenas noches, saludos desde Chone, saludos a Chone, gracias por su aporte para entender mejor sobre el COVID-19, un gusto. Se une Richard Pinargote Jr., Jofre García Falcones, Almache Fernando, Viviana Martens Delgado, José Luis Mosquera. La doctora Charita Alexandra Mosquera Rivas nos dice, buenas noches, ¿será un bulo la disminución del 50% del sueldo de las asambleístas? No sé, la verdad. Sí, miren, yo la verdad, mi punto de vista sobre esto de la disminución del 50% de los asambleístas y todo eso, si tú te pones a ver cuántos asambleístas son, cuánto haces en el 50%, la verdad que no vas a sacar tanto dinero si por ejemplo dejas pagar deuda externa. Esos 320 millones de dólares que pagaron, esa estupidez que hicieron, sería más efectivo, porque incluso habemos gente yo soy docente, a mí me pagan en el sector público por docente, entonces habemos gente que no hemos sido pagados todavía. Entonces hay probablemente un 40% de la parte estatal, yo sería un burócrata realmente, que no hemos sido pagados. ¿Por qué no se utilizó ese dinero para ello? Entonces, a mí me parece que tocar el sueldo, sobre todo los servidores públicos, para mí me parece un acto de indelicadeza, porque todos estamos padeciendo, ¿sí? Y el Estado puede tener otras vías ahí. Se perdonaron 4.500 millones de dólares a gente que tenía mucho, y ahorita nos toca solo sacrificarnos. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice cremar, asumo que fue en algo de lo que yo dije. Ampari Artiaga se ha unido. La doctora Miriam Ponce Mera manda saludos, dicen imposible que te vean como ogro. Sí. Estábamos hablando de la docencia por si acaso, y es que el comentario me dio chiste, ¿no? Ahí lo pueden leer y van a ver por qué me reí. Ampari Artiaga dice bendecida noche, bendiciones. Pamela Luzuriaga, buenas noches, feliz día del maestro, muchas gracias, y un feliz día. Acá en Ecuador estamos celebrando el día del maestro, un feliz día para todos los docentes del Ecuador, ¿sí? Y en otras partes donde lo puedan celebrar hoy día, pero creo que solo acá en Ecuador lo hacemos. Entonces, un gran abrazo para los docentes. La verdad que los países que se desarrollan lo hacen con un buen sistema de salud
y de educación. Si no invertimos ni en salud ni en educación, estamos condenados. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y es inversión, por favor, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda hacer para educación y para salud siempre será una buena inversión. Orlando Antonio Barcia Salazar dice, muchas bendiciones, gracias por la información, no tiene de qué. Eddie Caña se une. Aurora Paladines desde Guayaquil dice, se ve en redes, no sé qué tan real sea, que están tirando los muertos al mar y hace poco empezó a circular imágenes que no consuman pescado porque están contaminados. A ver, lo que había cadáveres en el mar fue cierto, lo sacaron del mar, tengo entendido, y sin embargo la contaminación que puede existir tanto por el COVID, yo creo que reduzca un poco, porque no hay una contaminación cruzada en cuanto a los alimentos, pero sí por otras cosas. O sea, cuando alguien se muere, fallece, entendamos, en mi tubo digestivo tengo un sinnúmero de bacterias saprófitas, entre comillas, pero y en la piel también tengo un sinnúmero de bacterias, pero cuando uno ya se muere, todas esas bacterias, esos gérmenes, se transforman y pueden convertirse en algo nocivo y lesivo. Entonces, no solo por el SARS-CoV-2, o sea, por el COVID-19, sino por otros elementos que pueden llegar a producir, si yo tiro un cadáver en el agua, producir afectaciones de los entes vivos, pero no por el COVID-19, sino por otro. Entonces, el que se pueda no consumir ese tipo de elementos, me parece que es una buena indicación, pero no por el COVID-19, sino por otro tipo de procesos, ¿no? Los lugares allí, pero asumo que los lugares donde está hipercontaminado, como por ejemplo las riberas del estero salado y todo eso en Guayaquil, asumo que no debe haber una vida marina muy acentuada, o sea, una flora y fauna de allí no debe haber existir por la contaminación alta que hay. Pero en todo caso, tengo entendido que los cadáveres fueron retirados, tengo entendido. Mauro Quiroz Rodríguez dice, excelente idea de las clases de imagen virtuales. Después de esta tragedia necesito actualizarme, pero con una guía de conocimiento. Bueno, yo desde mi cátedra me va a tocar sí hacerlas, al menos no está la universidad comentando y bueno, ahí veríamos cómo se da todo. Yo ya estoy armando un esquema para ver cómo puedo llegar con mis alumnos, pero eso ya sería otra cosa, obviamente. Andrés Córdoba Solórzano, saludos de Montecristi, Carlos Ramón Mero y feliz día al docente. Feliz día al docente para todos, nuevamente ratificamos aquello. Jean-Pierre López Ortega se une, Josué Mero también, Cristian Javier también, Marta Lisek Santana Mendoza también. Ella nos mandó una linda postal hoy día, cómo salía a hacer sus compras y sale más protegida que ustedes pueden imaginarse. Prácticamente era como estaba vendada de pies a cabeza, así que no entraba, pero ni siquiera un piropo creo que entraba por ahí, pero está bien. María Esperanza Mendoza Zambrano dice, buenas noches, bendiciones. ¿Qué opina usted sobre los plasmas sanguíneos de pacientes recuperados que lo están usando para esta pandemia? Yo pienso que eso es una buena alternativa en determinados pacientes que por sus condiciones críticas no queda otra posibilidad más. Entonces eso se denomina el plasma del autoconvalescente, ¿sí? Pero ojo, recuerden que la persona que dona sangre, la persona que puede donar sangre es aquella que salió positivo en un test, salió negativo y volvió a salir negativo, o sea, ya superó el problema como tal. Entonces las mujeres embarazadas no pueden donar sangre, hay ciertas personas que no pueden hacerlo por características propias, por ejemplo las embarazadas no lo pueden hacer. Entonces hay que ver quiénes cumplen aquello. Pero la verdad que la idea es muy buena. Tengo entendido que al menos con la poca cantidad de gente que han actuado, los resultados han sido bastante esperanzadores, ¿sí? Entonces, esa es una situación. Pero verán que si yo pudiera donar sangre, porque tuve el problema, porque lo superé y todo ello, y pudiera tener las posibilidades, lo que yo dono, ¿sí? Para poder hacer eso, no es que serviría a mucha gente. El grupo de gente que pudiera salir beneficiada es muy pequeño, muy reducido, así que eso hay que entender. O sea, para tener como una alternativa, tendría que tener mucha gente que done, mucha gente que lo procese, y podría recién tenerlo ahí, pero mientras no tenga eso, lastimosamente no se podrá dar. Jennifer Paola Cedeño Bravo, ¿qué opinas sobre el mito de tomar agua de mar para combatir? No, eso es una estupidez, ¿eh? Por Dios, o sea, tomas agua de mar, te va a dañar los riñones, o sea, eso ni de chiste siquiera, ¿eh? Además ¿qué 40.000 cosas te vas a meter allí? Tomar agua del mar es una estupidez, por favor, ¿sí? Es una estupidez, te va a pulverizar los riñones, te va a dar una insuficiencia renal. Ahora, y ahorita ya estoy manifestando que lo peor que puede hacer la gente es enfermarse, ¿sí? Porque no, o sea, enfermarte o sea, si yo tomo agua de mar, me voy a enfermar, así que, ¿cómo voy a producirme yo mismo una enfermedad
sabiendo que no hay las capacidades para que me puedan atender bien. Y aún habiendo, o sea, no sé, solo que, bueno, esta gente que sufre los autoatentados, las autolisis, ¿no? Y busque como una alternativa a su vida clamorosa, angustiante, deprimida y desesperada, y que no sé, de pronto tiene algún amor frustrado que no se ha podido desarrollar. Quizás, pero bueno, con todas esas condiciones y todo eso es imponderable. Marta Lisek Mendoza dice: muchas gracias, feliz día, y feliz día a usted también, es docente, a todos los docentes que hacen una labor interesante. Los docentes están en teletrabajo hace mucho rato y la verdad ellos están, yo creo que están ahora siendo más exigidos que cuando tenían su carga horaria normal. Patrick Mieli se reúne, Richard Jr. dice: maestro de la vida y de aula, feliz día, gracias por el tiempo para brindar información actualizada, valedera y con base científica. Bueno, este es un hijo de paso. Gracias. Muy bien, voy a ver si por acá tengo algo más. Para que no quede nada fuera de contexto. ¿Sí? Algo que no se me actualiza. Vamos a ver acá. Me permiten un minuto, ya saben que aquí a veces suele demorar un tanto. A ver, dice, vamos viendo qué dicen acá. Dice Arison, el doctor Arison David Acosta, pero no todo, esto ya es antiguo, me parece. No, sí, eso ya es antiguo. Déjenme ver acá. Comentarios. A ver, buenas noches. Y hacer las nebulizaciones con el agua del mar, yo la verdad no lo haría. No me parece recomendable aquello. ¿Sí? No va a ayudar. A ver, para prevenir, lo único que sirve es algo llamado vacuna. Si yo no hago vacuna, no sirve. Para prevenir, nada. Y para prevenir, fuera de la vacuna, lo que conocemos, lavado de manos, mascarilla y el distanciamiento social, para prevenir. De ahí el resto de cosas entra dentro del óvulo, no previene, por si acaso. Sí, usted debería, no creo, un comentario de carácter político, pero no va al paso. A ver, ¿qué más colocaron acá? Tenía otros comentarios, ya se me borraron. Bueno, ya se borraron, se me movieron y no sé cómo recuperarlos. En fin, desde Chile nos escribe el doctor Jorge Yencón. Saludos, querido amigo y maestro, dice: gran vocación y humanismo, Dios lo guarde allá también. Jorge, un gran saludo a Chile, a los hermanos por allá. Tengo entendido que también las cosas comienzan a desbordarse un poco. Él está en primera línea de atención, así que es muy sacrificado. Pero bueno, igual para toda la gente que está en primera línea de atención, igual toda la gente que hace posible que podamos mantener la cuarentena, sepan ustedes, choferes de vehículos, ¿sí? Guardias de seguridad, agricultores, personas que pueden traernos alimentos, en fin, sí, la gente que cocina, para aquellas personas que dependen de gente que cocine, sí, también es una labor interesante. Hay gente que cocinamos como hobby, pero hay gente que tiene que cocinar por obligación, por esfuerzo. Entonces también es una labor destacada. O sea, hay muchos ámbitos de la sociedad y de los trabajos y de todo que de una u otra manera también ejercen un efecto bastante interesante, tal cual lo hacemos el personal de salud y tal cual lo hace otro tipo de gente, ¿no? Jorge Yencón dice: está contraindicado nebulizaciones por riesgo de partículas de aerosol, no se nebuliza, si acaso solo puff de aerocámara. Sí, totalmente de acuerdo. Ya el doctor Javier Menéndez también, David Javier Menéndez nos ha comentado aquello, pero nuevamente las nebulizaciones no, por favor. Peor con agua de sal, peor tomar agua de sal, por Dios, yo no sé de dónde se sacan esas cosas. No se sobresaturen de información, que la información no viene filtrada y en vez de ayudarles les está perjudicando. ¿Sí? Aquí el doctor Marcos Manuel Vázquez Mendoza nos manda saludos y éxitos también, y Paulina Santander se une. Muy bien, estamos terminando acá. Siempre quiero hacerlo corto y miren, llegué a 50 minutos, entonces perdonen, pero a veces se va la emoción. Dicho esto, y siendo acá las 20 horas con 50 minutos, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Espero que dentro de las posibilidades pudieran estar en su casa con la mayor tranquilidad dentro de lo que se pueda, porque recuerden que la salud no solamente es estar sano, también es tener acá la cuestión mental bien equilibrada. Si ustedes no tienen la parte mental equilibrada, no pueden hablarse de que están sanos. Así que intenten mantener esto de acá. Aquí antes Félix Cedeño Vélez nos escribe: yo imagino el comentario político que no quiso leer. Bueno, sí. Entonces hay que estar acá también muy equilibrado. Dicho esto, los mejores deseos para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a los docentes del país, del mundo. Una labor bastante interesante, ¿sí? Y las mejores buenas vibras para todos. Bendiciones. Si Dios lo permite, quizás el día de mañana estemos por acá. Chao.